Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Noti1, lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Gracias por estar aquí. Usted me sigue a través del Facebook, Luis Enrique Falú, por ahí se pone en contacto con nosotros y puede opinar de los temas que discutimos aquí en el programa. Como los amigos que ustedes acaban de escuchar hace unos minutitos, que le dimos lectura a sus mensajes referente a el designado secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. Representante José Aponte, la gobernadora Jennifer González, en el día de hoy le envía una carta al presidente electo de los Estados Unidos, al secretario de Estado designado, referente a las expresiones que Nicolás Maduro hiciera de invadir a Puerto Rico, según él, para liberar a Puerto Rico del yugo colonial de los Estados Unidos. Pero cuando Nicolás Maduro hizo el planteamiento, él dijo que venía con tropas de Brasil para liberar a Puerto Rico. Representante José Aponte. Pues mira, no solamente la gobernadora hizo unas expresiones sobre el particular, este servidor radicó en el día de hoy una resolución concurrente de la Cámara para que haya una expresión del cuerpo legislativo sobre las expresiones de Maduro. Habla de la supuesta juramentación o la juramentación ilegal que hizo la semana pasada. Fraudulenta. Fraudulenta. Por demás. Hablaba de paz, pero ¿acaso no está hablando de invadir a Puerto Rico? Una invasión es pacífica. Que yo sepa, en el tono que él lo plantea, con las tropas de Brasil o con las tropas que sean, no sería pacífica. ¿Qué clase de pantalones? Porque para colmo dice, con las tropas de Brasil, él no tiene ninguna injerencia sobre, si está hablando del ejército, sobre el ejército de Brasil. En todo caso sería el ejército bolivariano, si los cubanos le dan permiso. Bueno, no es que si le dan permiso, es si le paga. Por eso. Porque usted sabe que allí están... Es si le paga, porque eso es parte de lo que ocurre en Venezuela, que Maduro se mantiene porque parte de su ejército, los más cercanos a él, no son venezolanos, son cubanos pagos por el gobierno de Venezuela. Y después que a ti te pagan, pues tú actúas. Y si tú no tienes ninguna identificación emocional, sentimental, con aquellos que tú vas a ir sobre ellos, claro, pues actúas mucho más severo contra ellos. Y en este caso, pues, lo que se está planteando es casualmente la dinámica de lo que ha sido las expresiones de Maduro de invadir a Puerto Rico, dizque para liberarlo, sacar el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué usted puso en esa resolución? Pues unas expresiones en contra de el señor Maduro y que la Cámara de Representantes cuestione y señale, no solamente la Cámara, el Senado también, porque una resolución concurrente pueda hacer la expresión en contra de, a su vez, las expresiones y el reclamo de Maduro sobre ese partido. ¿Quién más hablaba aquí sobre eso? Mira, entiendo que en el Senado de Puerto Rico durante la sesión de hoy hubo unas expresiones, pero no tengo el detalle específico de quién lo utilizó en ese momento. ¿Tú sabes quién no ha hablado de eso? ¿Quién? Pues no han hablado Juan Dalmao, María Lourdes Santiago. En el caso de la Cámara yo no escuché hoy al compañero Denis Márquez ni a las otras dos miembros de la Cámara. Está Adriana Gutiérrez, está Nelly, que se me escapa el apellido de Nelly ahora, a buscarlo aquí, y en el Senado se le quedó Adrián González Costa. Adrián González Costa también. Ninguno de ellos ha hecho ninguna expresión sobre Maduro. De hecho, no han hecho expresión clara, contundente, en contra de la juramentación fraudulenta de Nicolás Maduro el pasado viernes. Nelly Lebrón. Nelly Lebrón. Ninguna de ellas, ninguno de ellos ha hecho ninguna expresión sobre el particular. Digo, pero mañana se le podría preguntar, porque mañana hay una conferencia de prensa que están citando a las 11 de la mañana, donde en esa conferencia de prensa dice: la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño anuncia la erradicación de sus primeras medidas legislativas.
Y eso va a ser mañana a las 11 de la mañana. Y van a estar todos. Va a estar María Luz de Santiago, Denis Márquez, Adrián González Costa, Adriana Gutiérrez y Nelly Lebrón. Sí, me imagino que van a Robles. recoger toda la legislación que ha radicado del día 2 hasta el presente, para hacer entonces un recuento de lo que ya han ido radicando. Pero podrán hacer alguna expresión o no del tema que usted me estaba planteando, Bueno, referente a... Uno quisiera pensar que lo van a hacer. Es posible que si algún miembro de la prensa le pregunte, digan que eso no tiene ningún ton ni son y que ellos no le prestan atención a eso, van a tratar de distanciarse si es que dicen algo. ¿Qué usted espera que haga el gobierno de los Estados Unidos de América? Porque con el gobierno de Joe Biden, que todavía está en el poder, hasta el próximo lunes. Por eso hubo un momento dado en el asunto diplomático como que un respaldo a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, pero el respaldo se quedó como que, ok, hicimos una reunión, pero, tú vas para Venezuela a juramentar como presidente. No, nosotros no vamos a entrar ahí. Entonces, él iba a ir a Venezuela con expresidentes, por eso fue que llegaron a República Dominicana, y van a salir de República Dominicana para Venezuela, para Caracas, pero ya en el transcurso de ir para allá, aquel estaba juramentando el día antes. Sí, pues el otro se enteró y inmediatamente... Sí, madrugó. Madrugó en esa juramentación que publicaron, que como tú mencionabas, de momento había alguien y de momento no aparecía nadie. Y todo indica, hasta el momento, que Estados Unidos no se va a meter allí. ¿Y por qué le planteo esto? Fíjese que Estados Unidos lo que hizo fue aumentar la recompensa que están dando por la figura de Nicolás Maduro por narcotráfico. La última vez que Estados Unidos tuvo un caso contra un presidente en el poder de narcotráfico, Estados Unidos fue y lo buscó, hizo una invasión, y eso fue a Daniel Noriega en Panamá. En Panamá. Y fueron y lo arrestaron allí. O sea, si están buscando a Nicolás Maduro en Estados Unidos por tráfico de droga, que esa es la acusación, qué cosa, fíjese que la acusación es por tráfico de droga, él, Diosdado Cabello y otros más de su régimen, ¿por qué no van y lo arrestan como hicieron cuando Panamá? Bueno, pero acuérdate que en el caso de Panamá, entonces aumentaron a $25 millones la recompensa. Acuérdate que en el caso de Panamá pusieron la recompensa y no salieron al otro día. No, pero fue el ejército de Estados Unidos quien lo fue y lo arrestó. Sí, pero no fueron mercenarios, ni fueron ejércitos privados. Yo no estoy hablando de mercenarios. ¿Y de qué usted me está hablando? Y yo te estoy diciendo que el hecho de que no hayan entrado todavía no quiere decir que es un momento. Pero obviamente cuando usted hace esa oferta de dinero, no se la está haciendo agente del ejército, bueno, ni autoridad. Usted se la está, a veces pensamos que eso solamente ocurre en las películas, pero por ahí unos ejércitos privados. Y si tú consigues que alguien lo haga sin tú tener que meter. Por eso, porque hay unos ejércitos privados por ahí, o en el caso de que alguien dentro del mismo componente del grupo de él esté dispuesto, lo que pasa es que ahí está más difícil, porque entonces tú tendrías que actuar en el momento, que en este caso sería finiquitarlo, pero sabes que te vas tú también, porque los que están allí van a responder. O sea, es más complicado el asunto, más complicado. Son asuntos que... Pero no le decía que esto pasa en el gobierno de Biden. Dentro de una semana estaría llegando Donald Trump a la presidencia. ¿Cómo va a trabajar este tema? ¿Y cómo lo haría con Marco Rubio? Me gustaría escucharlo usted. Bueno, no sé cómo lo vayan a trabajar, pero de hecho no he escuchado hasta el momento, ninguna expresión oficial sobre la situación de la relación con Venezuela. No la he escuchado. Si tú la has escuchado... No. O sea, algo que llama mucho la atención. Antier en las redes que sacaron un video de Donald Trump hablando sobre el tema de Venezuela, pero usted sabe que uno es un poquito más ¿verdad? Más juicioso y no comienza a compartir por compartir, y esas eran expresiones cuando él había sido presidente ya. Entonces mucha gente pensaba que era de ahora, pero ya venían de antier. Sí. Y en ese sentido, vuelvo y te digo, no he escuchado ni... ¿Y Marco Rubio dónde anda? ¿Qué ha dicho? Bueno, debe estar... Porque Marco Rubio se supone que sea el que va a ser el diplomático. Sí. Y en el caso de estos países de Centro y Suramérica,
que están en unas actitudes de tiranía, de dictaduras, uno debe de pensar que él esté más identificado por lo que es su ascendencia cubana y lo que representa el régimen castrista para los cubanos. Fíjese qué interesante que usted trae eso de lo que pasa en Cuba, porque en Cuba en estos últimos años hubo unas manifestaciones bastante considerables que la gente decía, aquí cayó el régimen. Sí. Y el régimen se ha mantenido ahí. Es correcto. Pues entonces mucha gente estaría pensando, aquí cae el régimen de Venezuela. Lo que pasa es que hay momentos y hay momentos y uno... Digo, hay intereses distintos. En Venezuela hay Claro. petróleo, en Cuba no hay petróleo. Te digo, hay petróleo, pero en una cantidad que no... Lo que Entonces, hay en Cuba de petróleo, Cuba le debe petróleo a Venezuela. Sí, Pues, sí. por eso mismo que está también y le sirve allá Ujú. con los mercenarios cubanos y todo eso. Y de hecho hay médicos cubanos que los tienen trabajando en Venezuela, pagos por el gobierno de Venezuela en diferentes formas, en petróleo y en otras aportaciones directas al gobierno cubano, que es el que los mantiene. Y hay quienes dicen que en el proceso del trasiego de drogas también hay intereses de uno y de otros. Eso es parte de lo que ha ocurrido. Pero ya que el gobierno de Donald Trump no puede plantear que no tiene... De hecho, tiene conocimiento hace rato. Pero obviamente los procesos, porque la gobernadora escribe una carta, ustedes radican una resolución, o sea, el gobierno de Estados Unidos tampoco puede... no, es que no sabía, porque estábamos pendientes a asuntos por allá en Groenlandia, estábamos pendientes al canal de Panamá, estábamos pendientes allá La resolución radicada hoy no se vio hoy, como te dije ahorita, se circunscribió... Pero eso lo van a aprobar, si ustedes tienen mayoría. Se circunscribió, sí, pero para que sea la expresión del cuerpo legislativo, pues tiene que pasar el proceso de aprobación. Y hoy se circunscribieron los trabajos al asunto de protocolar de la validación, por decirlo así, del liderato legislativo y de la creación de las comisiones de manera oficial. Así que puede ser que el próximo jueves se esté aprobando la misma. La carta de la gobernadora al presidente electo Donald Trump sí se cursó en el día de hoy de manera directa hacia él, pero no he tenido información de que haya habido una reacción de acuso de recibo tan siquiera. No, porque la carta salió para Mar-a-Lago. Todavía no llegan directa a Casablanca. Por eso, pero aparte, Cuando llegan a Casablanca, inmediatamente pasan ¿cómo le digo? Le iba a decir el clic del email, automáticamente ya hay un acuse de recibo ahí. y puede ser que en Pero Mar-a-Lago pero también, sí, pero en Mar-a-Lago parece que no tienen la misma urgencia. No tienen Mar-a-Lago, oye, está bien, déjalo ahí acuérdate que en Mar-a-Lago deben de estar en este momento mirando a ver la confección completa No, en Mar-a-Lago deben estar sentados ahora mismo diciendo, oye, cuando estaba, ¿quién era el que estaba? Si no me equivoco, fue Truman. Ay, no me acuerdo el presidente que ofreció 100 millones por Groenlandia. Digo, si en aquel tiempo le ofreció 100, ¿cuánto tenemos nosotros que soltar para que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos? Pero, que de hecho ha caído pesado en Groenlandia, al igual que en Canadá ha caído pesado eso de que los conviertan en estado. el presidente saliente Ha caído de Canadá pesado reaccionó. ha caído pesado en Panamá el asunto de los aranceles por el pase de los barcos por allí, por el canal de Panamá. Sí, pero en el caso de Panamá es el más susceptible, por decirlo así, de las situaciones, porque hay mucho interés chino en el canal y en un momento dado se podría inclusive dar el caso de que trancaran el uso del canal. Digo, pero los chinos no solamente están cercanos por el canal, porque los chinos... Están ahí abajo en Navy Sea. No, que hay abajo, olvídese de eso. En la La República Dominicana. deuda de Estados Unidos, ¿con quién es? Con China.
¿A quién es que le debe Estados Unidos? Sin embargo, eso es más difícil que el gobierno de China en un momento dado diga, me tienes que pagar hoy, o si no hago esto y esto y esto. Eso es muy Hablando de eso, el 19 se supone que le ponen la tranca a TikTok. Aunque Donald Trump después dijo que él no quería como que cerraran a TikTok porque ya estaban metidos ahí. De hecho, estaba viendo un mensaje de él diciendo, no, yo por TikTok llegué a millones de personas. Pero eso está en manos del Tribunal Supremo. Y ya la empresa ha dicho, si el Tribunal Supremo valida lo que se legisló, nosotros vamos a trancar. Entonces la gente te dice, pues si te sales de TikTok, usa Lemonade, que es una aplicación. No sean, porque si lo que van a hacer es una aplicación porque los dueños son chinos, Lemonade también es de los chinos. Es que son le puede decir limonada en español, Lemonade en inglés, pero sigue siendo de los chinos. Hay un colectivo. ¿Cómo se dice en China? ¿Qué? ¿Cómo se dice en chino limonada? No. Yo tampoco. De verdad que no sé. Yo tampoco. De verdad que no sé cómo se dice. Aunque en China no existen ese tipo de aplicaciones. Lo que la gente piensa que nosotros utilizamos acá funciona allá. Usted sabe que en China no hay Facebook. En China ellos tienen su propia aplicación para ellos allá interno. Y no hay TikTok. No hay TikTok, pero el TikTok, el uso que le dan no es nuestro. Exacto, el uso que le dan no es como el de nosotros, que nosotros acá estamos en los bailecitos, en las tonteritas, las sanganeritas, pero allá el TikTok lo utilizan para otras cosas, digo, el nombre de la aplicación allá, para otras cosas que es para, no quiero decir manipular, pero bueno, a la población. ¿Cómo va a decir eso? ¿Es qué? Manipular. Sí, porque ¿qué otra palabra puede ser para que no bueno, cuando me acuerde le digo. Insinuar. No, insinuar no, hay otra palabra cuando usted quiere influenciar de cierto modo, de cierta manera a la población. Ey, estamos al aire. Estamos aquí al aire con el representante José Aponte Hernández. Mire, representante. Cuéntame. Son las 7:53 de la noche. Estamos en vivo. Y a todo color. Y estamos a través de todas las redes sociales, que usted sabe que por ahí se amplifica rápido todo lo que hay. Hay grupos en este momento que se oponen a una medida legislativa por considerarla que discriminaría contra la comunidad LGBTQ+. Los portavoces están exigiendo que se celebren vistas públicas para escuchar los planteamientos de diversos sectores. ¿Y de quién es la legislación? No conozco cuál es. Déjame ver si puedo abrir aquí. No la he visto, así que no podría. ¿Cómo que no la he visto? Esto tiene que ver con la legislación de libertad religiosa. Déjame ver si me abre aquí. Porque ahora cada vez que uno trata de abrir una nota aquí le salen como 30... No me deja abrir. No me deja abrir la nota. Pero por ahí va la cosa. Ellos básicamente quieren que hayan vistas públicas sobre ese particular porque plantean que sería discriminatoria esta medida y tiene que ver con el asunto de la libertad religiosa. Bueno, pues, la estaré mirando, no la he mirado, no puedo opinar de manera sin conocimiento, pues sería un tanto irresponsable de mi parte, ¿no? ¿Por qué este tema crea tanta controversia? Bueno, lo que pasa es que la línea de pensamiento del ser humano... Déjame decirle que, y disculpe, ¿verdad? Sí. Esta medida básicamente es el proyecto del Senado 1 del 2025. ¿Quién lo radicó? El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, propone establecer la ley de derecho fundamental a la libertad religiosa en Puerto Rico para reconocer nuevas protecciones y garantías relacionadas con la libertad religiosa. Esta propuesta incluye modificaciones a la Ley 25 de 1983, conocida como la Ley de Inmunizaciones Compulsorias, permitiendo excepciones religiosas para la vacunación de menores en escuelas y centros educativos. Además, introduce el requisito de consentimiento informado de los padres para dejar sin efecto estas excepciones durante epidemia, al tiempo que obliga a proporcionar información detallada sobre los componentes, beneficios y riesgos de las vacunas. Asimismo, prohíbe imponer sanciones como multas o cárcel a los padres que opten por no vacunar a sus hijos debido a convicciones religiosas. Digo, pero eso ya no está establecido en ley. Bueno, está establecido, pero hay disposiciones que se están cuestionando y que establecen que no están claras y lo que quiere el presidente del Senado, por lo que estoy escuchando que es la exposición de motivos, es afianzar
creo que por aquí es que va la cosa. Mira, en este párrafo dice, en el ámbito educativo, la ley permite a estudiantes y personal docente expresar y participar en actividades religiosas de manera voluntaria, garantizando que estas prácticas no interfieran con las actividades escolares. De igual forma, establece que los estudiantes pueden usar símbolos religiosos y expresar sus creencias en trabajos académicos sin sufrir discriminación. Bueno, porque hay momentos en escuelas donde hay maestros que le dicen a los estudiantes que no pueden porque es una influencia indebida contra otros estudiantes el utilizar artículos o imágenes religiosas. Yo no sé tú, Falú, pero cuando yo me criaba, tanto en la escuela pública como en la privada, se hacían oraciones para uno hacerse presente a Dios y pedirle que fortaleciera la educación y todo lo demás. De hecho, se hacía la juramentación americana. Sí, la bandera. Sí. Y eso, todo eso se fue cayendo porque no me pueden obligar a esto, no me pueden obligar a lo otro. Y los padres no pueden actuar sobre los hijos, pero lo pueden hacer los maestros. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Eso nunca lo he entendido. Que yo no puedo determinar la educación de mis hijos, pero el maestro puede decirle lo que le quiera decir. No. Y lo que se está tratando es de poner las cosas donde estaban, que se han hecho demasiado liberales. Representante José Aponte. Y Enrique Falú. Para comenzar este año, hemos hablado bastante de varios temas. Por la mañana café y por la tarde jon. Así dice la canción de Bad Bunny, de Benito. Por la mañana café, por la tarde. ¿Qué pasó? Así dice. Sí. Vamos para el concert, yo lo invito. ¿Qué pasó? ¿A dónde va? Tacho, primero va para cualquier sitio, menos para un concierto de Bad Bunny. Gracias, representante José Aponte. Buenas noches, saludos.